Damos gracias al Señor una vez más que nos permite poder hablar de su palabra, porque es necesario que en estos tiempos pues obedezcamos la palabra de Dios y hagamos las cosas que tenemos que hacer. En el día de hoy quiero traer una reflexión con el tema: ¿es inútil nuestro lamento? Es decir, lamentarnos no tiene sentido, no tiene importancia de que nos lamentemos por alguna cosa que hayamos hecho en el pasado, ¿vale? Dice en el libro en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer que los sacrificios. ¿Cuántas veces nosotros nos dedicamos a hacer cosas y desobedecemos lo que dice la palabra del Señor? Es muy difícil y cuesta poder entender que la obediencia vale más que muchos sacrificios. Y a Dios no le interesa que nos sacrifiquemos tanto, a Él le interesa que le obedezcamos y que obedezcamos sobre todo su palabra. Una de las cosas que más nos afecta es cuando nosotros intentamos ser obedientes, pero nos descuidamos y practicamos más la desobediencia que la obediencia. Hoy quiero tratar sobre Saúl cuando desobedeció a Dios en el momento que el Señor le dijo que destruyera el pueblo de los amalecistas. El Señor le dijo que destruyera, que no salvara nada. Pero muchas veces escuchamos ruidos por fuera, escuchamos voces de los demás y escuchamos más lo que dicen los demás que lo que dice Dios. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, no a los que están a nuestro alrededor. Por supuesto que si es a los que Dios ha puesto como líderes en la congregación y en nuestras vidas, pues por ende tiene la dirección del Señor y tenemos que obedecer, ¿vale? Y analizando eso, me fui un poco atrás a la parte cuando nosotros tenemos tiempo y dedicamos tiempo y formamos. Samuel, el profeta de Jehová, estuvo preparando a Saúl por mucho tiempo y estuvo dándole instrucciones de cómo hacer las cosas. Podemos decir que fue quien lo formó espiritualmente y lo guiaba, le decía las cosas que tenía que hacer, le enseñó que primero se obedece la palabra de Dios antes que todas las cosas. Y fue muy doloroso para Samuel cuando Dios desechó a Saúl como rey de Israel. Tiene que ser muy fuerte, ¿no?, para una persona que ha dedicado tiempo, esmero, sacrificios para formar a una persona y prepararla para una posición X, sea en lo espiritual o en lo secular. Imagínese que usted lleva tiempo formando a una persona, la prepara espiritualmente, le enseña el camino, le enseña cómo debe comportarse ante el Señor, qué es lo que tiene que hacer ante Dios y conforme a la palabra. Esa persona empieza a hacer las cosas correctas, empieza bien, pero de repente se deja engañar por el enemigo y desobedece, deja de hacer lo que tiene que hacer. Nos llama mucho la atención
nos sentimos desilusionados, nos sentimos defraudados, porque lo preparamos, lo formamos para que vaya de una forma correcta y haga las cosas conforme a la palabra del Señor y conforme a lo que se le ha enseñado. Pero eso muchas veces no es suficiente. Las personas en la vida dan muchas vueltas, dice, y en la vida es rara vez las cosas no salen como nosotros esperamos. Yo recuerdo una vez en mis años cuando empecé el Evangelio, conocí una pareja de jóvenes que fueron de mucha motivación para mí espiritualmente. Hasta el día de hoy los menciono. Uno de ellos, una chica, está pastoreando, excelente pastora y entregada a la obra del Señor. Mas sin embargo el chico no está en el Evangelio y bueno, como dice la palabra, se ha hecho un apóstata de la palabra. No solamente eso, sino que eso destruyó vidas. El ver sus cambios de actitud, su forma de cómo cambiaron las cosas, de lo que él era y el ejemplo que era y la trayectoria que marcó en muchos jóvenes en mi país. Era un joven muy usado por Dios. Era una persona que Dios lo usaba tremendamente. Mas sin embargo, se descuidó y se dejó engañar de Satanás. Y para nosotros, eso fue de mucha desilusión. Fue de verdad algo que todavía lo recordamos, y cuando hablo con algunos de los amigos, pues nos lamentamos, ¿no?, de esa situación, de cómo se dejó engañar de Satanás, y aún así nos duele a nosotros. Pero ¿qué hacemos con lamentarnos? ¿Qué hacemos con recordar eso y saber que no está en el camino de la palabra del Señor? No está en el camino del Evangelio. Solo oramos por él. Soy honesto, no siempre, pero sí me acuerdo y oro por él, para que el Señor tenga misericordia de él. Y así en la vida nosotros, cuando vemos tantas personas que pueden formar, o quizás pastores que forman personas en la iglesia, la congregación, para que estén trabajando en la obra del Señor, mas sin embargo se llevan desilusiones, se llevan malos momentos, viven momentos difíciles, momentos donde dicen tanto tiempo invertido y ahora no sirve de nada, no vale de nada. En realidad no hacemos nada con volver atrás y mirar al pasado y decir lo que hicimos y lo que hacemos. Pero ¿sabe qué? Lo más importante es que a pesar de eso, nosotros no debemos mirar al pasado y recordar y estancarnos ahí y lamentarnos de lo que pasó. Nosotros debemos continuar. El proyecto de Dios continúa. El proyecto de Dios sigue hacia adelante. Dios no se detiene porque nosotros fallemos. Dios sigue con su plan y su proyecto, y Él lo va a cumplir. Saúl falló y Dios lo desechó del reinado de Israel. A Samuel le costó mucho aceptar eso. Le costó mucho ver cómo una persona que tanto tiempo he dedicado para que esté bien ante Dios y haga las cosas correctas, ahora ha fallado de tal forma que Dios te ha desechado. Y créame, la palabra dice que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey de Israel. Mis hermanos, es muy fuerte cuando Dios dice que se arrepintió.
¿Mm? Es como que si pudiera volver atrás a deshacer lo que he hecho, si pudieras borrar esa historia, la borraría. Pero ¿sabes qué? Por algo quedó escrita en la palabra del Señor. Y como nosotros siempre, como dice el tema, ¿de qué nos sirve lamentarnos de los fracasos, de lo que ha pasado? Hay algo que me llama mucho la atención, y es que Saúl le dice a Samuel: he pecado contra Dios y contra tus palabras, pero te pido que vayas conmigo por última vez al templo y oremos a tu Dios para que me honre delante de los ancianos del pueblo. Samuel tenía amor por Saúl. Samuel le dolió demasiado de que Saúl fuera desechado por Dios. Y aún así le dijo: no iré contigo. Pero Saúl no le permitió que se fuera, porque dice la palabra que él asió de su manto y se rasgó. Y las palabras de Samuel fue: así te ha rasgado Jehová del reinado de Israel. Samuel estaba dolido por la desobediencia de Saúl al Señor. Pero aún así le dijo: vale, te acompaño, vamos al templo y oramos. Cuando fue allí con él, oraron y lo honró yendo con él al templo. Pero no se contuvo y hizo lo que Saúl debió hacer, lo hizo Samuel, que fue matar al rey de los amalecitas, porque Saúl lo había protegido para coger los bienes, las cosas que le convenían, las cosas que tenían valor de los amalecitas, desobedeciendo a Dios, porque Dios le dijo que lo destruyera todo, que no sacara nada. Pero aún así, en el capítulo 16, versículo 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete y ve, y te enviaré a la casa de Isaí de Belén. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Mis hermanos, yo no sé a quién tú estás llorando. Yo no sé cuál es tu desilusión en la vida. ¿Quién te ha desilusionado? ¿Tu hermano, tu amigo, tu hijo, un familiar, un líder de la iglesia, un pastor? No lo sé. Pero sí te puedo decir que así como le dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorará a Saúl? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar? ¿Acaso vas a resolver algo con lamentarte? ¿Resolveremos algo lamentándonos de lo que hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer? Es que tomé una decisión incorrecta. Es cierto, muchas veces lo hacemos. Tomamos decisiones incorrectas. Y después nos lamentamos: es que si lo hubiese hecho así, esto hubiese sido así, así. Sí, lo sabemos. Pero ¿sabes qué? No hay de qué lamentarse, mis hermanos. Lo hecho está. Ahora lo que nos cuesta es seguir hacia adelante.
obedecer la palabra de Dios, unirnos al proyecto que Dios tiene para con nosotros en su palabra. Únete al proyecto del Señor que tiene en la congregación donde te ha puesto. Únete a ese proyecto. Dios desechó a Saúl, pero su proyecto no se paró. Su objetivo, su plan no se paró, no se estancó, sino que siguió su proyecto y le dijo a Samuel: anda, levántate, toma el cuerno y ve a la casa de Isaí, y allí te mostraré a quién va a ungir para que sea rey de Israel. ¿Acaso estamos nosotros estancados en el lamento de lo que debimos hacer no hicimos? ¿O estamos ya dispuestos a echar hacia adelante el proyecto de Dios, unirnos al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros? Es necesario que lo hagamos. Para muchas personas, la desilusión y los sinsabores de la vida son más difíciles de superar que para otros. Cualquier dificultad, cualquier problema que haya tenido, cualquier desilusión, cualquier fracaso, cosas que tú crees que te puedan impedir seguir el camino de Jesús, no tiene sentido. Es inútil que perdamos tiempo lamentándonos y recordando el pasado. Nosotros necesitamos unirnos al proyecto de Dios, seguir el proyecto de Dios. Mientras Samuel se lamentaba y lloraba el fracaso de Saúl, Dios seguía hacia adelante. Dios seguía con ese proyecto que él tenía: ungir otro rey para Israel. Y ya él lo tenía elegido. Ya había elegido a David como rey. Y a pesar de eso, tuvo también que pagar su precio. Yo no sé cuánto tiempo va a estar lamentándote, pero yo te animo y te digo que es inútil que sigamos lamentándonos. Primera de Samuel 16, versículo 1. ¿Hasta cuándo llorarás por el pasado? Esas palabras las pongo yo. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl?, le dice el Señor a Samuel. Y yo te digo, ¿hasta cuándo te va a estar lamentando de las malas decisiones que ha tomado? No es tiempo de lamentarte, es tiempo de ponerte en pie y ponerte en las manos del Señor y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, cumple tu propósito en mi vida. Estoy dispuesto a pagar el precio. No sé cuál será, pero te pido que me dé fuerza y me ayude a poder pagar el precio de lograr el objetivo que tú quieres lograr en mi vida. Padre, heme aquí, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Damos gracias al Señor y gracias por escuchar esta reflexión. Bendiciones. Hasta pronto.